Entonces, vamos a empezar con este pequeño caso clínico. Tiene diversas preguntas para ir interactuando un poquito. Es una mujer de 74 años que fue ingresada por primera vez en un hospital con diagnóstico de trastorno bipolar cuando ella tenía 16 años. Tiene antecedente de que su madre también había sido diagnosticada con un trastorno bipolar y su mamá también se suicidó cuando tenía 10 años. Después de este primer ingreso, experimentó recurrencias repetidas de episodios maníacos, pero también depresivos. Sin embargo, nunca se sometió a tratamiento con litio. En su vejez, su estado depresivo se volvió el más predominante y fue ingresado en el hospital en un estado catatónico. Después de que fue egresada y fue dada de alta, saltó desde el segundo piso de su casa. En el examen físico únicamente tuvo una fractura por estallido de las vértebras lumbares y obviamente pues después de la estabilización de las fracturas la paciente fue trasladada a un hospital psiquiátrico. Se refiere que los síntomas depresivos eran graves, la paciente tenía ideación suicida y delirios de culpa. La escala de Hamilton nos arroja una puntuación de 29 puntos. Le realizan un ataque de cráneo donde únicamente se mostraba atrofia ligeramente difusa. Los análisis de sangre y el electroencefalograma en realidad no tenían ningún hallazgo significativo. Le hicieron un mini mental de 28 puntos, perdió 2 puntos en la tarea de cálculo. ¿Alguien que quiera participar sobre cuál es su posible diagnóstico de esta paciente y qué sería el tratamiento que en este contexto ustedes pudieran ofrecer a la paciente? Pues yo creo que primero establecer el tratamiento para el trastorno depresivo. Sería un trastorno depresivo mayor y pues tendremos que iniciarle el tratamiento y ver cómo responde, pero antes de eso tenemos que solicitar todos los laboratorios, VH, química, electrolitos, TSH, identificar algún factor extra que explique los síntomas depresivos, que no fuera solamente eso. Y pues le tendríamos que descartar otras causas. Ya digo, ya tenemos la tomografía que sería la inicial. Sí, sin embargo, pues esta paciente ya tenía el diagnóstico desde muchos años antes del trastorno bipolar. Entonces, ahorita lo que predominaba, si bien cuando era joven sí hacía periodos maníacos, ahorita el síntoma más predominante eran los síntomas depresivos. Y ya tenemos el ataque, como nos dices, únicamente tiene un poco de atrofia, pero los estudios de laboratorio todo lo referían como normales. Entonces, continuando, pues le diagnostican una depresión bipolar psicótica grave y se inicia tratamiento con quetiapina de liberación prolongada, 50 miligramos al día. Sin embargo, no pudo tomar la quetiapina de liberación prolongada debido a que la paciente comenzó con disfunciones de la deglución. ¿Alguno me quisiera comentar por qué le dieron quetiapina y por qué no se inició tratamiento con algún ISRS si los síntomas más predominantes eran los depresivos? Pues porque ellos lo definen como una depresión psicótica, pero pues igual al momento de ser bipolar a veces hacen más manía cuando iniciamos antidepresivo, entonces a lo mejor fue por eso. Sí, muy bien. En realidad, los pacientes que tienen trastorno bipolar no deberían ser manejados con ISRS porque pueden empeorar la sintomatología. Entonces, debido a que la quetiapina de liberación prolongada no se puede pulverizar, no podemos modificar la vía y el litio tarda más tiempo en hacer efecto que los antipsicóticos atípicos, se decide a la administración por sonda de lurasidona para sus síntomas depresivos graves. Posteriormente, la paciente comienza con fluctuaciones cognitivas y parkinsonismo. Agrega también disfunción cognitiva progresiva que incluye deterioro de la atención y también disfunción ejecutiva desde un año antes del ingreso al hospital. Se le realiza un ATAC por emisión monofotónica que mostró un flujo sanguíneo cerebral que estaba reducido tanto en los lóbulos occipitales como en el lóbulo temporal.
se hace estas imágenes que es del transportador de dopamina y lo que se ve es una acumulación marcadamente reducida en el cuerpo estriado bilateral. ¿Hasta ahí hay algún cambio en su diagnóstico y en el tratamiento que ustedes pudieran ofrecerle a la paciente? Pues aquí sí ya cumple otros criterios. Se agregaron nuevos síntomas clínicos. La sensibilidad que tiene a los medicamentos, el patrón o el deterioro cognitivo con parkinsonismo, pues también podríamos pensar en otros diagnósticos diferenciales, como la demencia asociada a los cuerpos de Lewy. O, Muy bien. Sí, justo como nos acabas de mencionar, la paciente tuvo mucha sensibilidad a la quetiapina, no se pudo administrar, tuvo algunas disfunciones autonómicas que nos hacen pensar que en realidad pues podría tener algo más agregado al diagnóstico previo que tenía la paciente del trastorno bipolar. Entonces, teniendo en cuenta todos los resultados de los exámenes, la paciente fue diagnosticada con probable demencia por cuerpos de Lewy. Se redujo gradualmente la dosis de la luracidona hasta que se logró la suspensión completa. Se inició donepezilo porque es el único fármaco aprobado para este tipo de demencias en Japón y se administró terapia electroconvulsiva porque la paciente rechazaba el tratamiento con los fármacos. Se realizan 10 sesiones de terapia electroconvulsiva. Los delirios de culpa que persistían desde su ingreso se quitaron. El estado de ánimo fue lo que permaneció depresivo, pero también la paciente comienza a referirnos que tenía alucinaciones visuales. La quetiapina, que fue utilizada ocasionalmente para la excitación psicomotora de la paciente, provoca retención urinaria, como mencionábamos, tenía sensibilidad a los antipsicóticos, era muy significativa y la farmacoterapia después de que le dieron esta terapia electroconvulsiva fue muy difícil de llevar a cabo. En el día 105 de la hospitalización, la transfieren a otro hospital donde recae con el estado depresivo, rechaza la medicación y también la alimentación, por lo que se inicia la alimentación por sonda nasogástrica. Tenía dificultades para comunicarse hasta que posteriormente pues termina completamente postrada en cama. El disclaimer de esta clase es que Meryl Streep pues no tiene demencias cuerpos de Lewy. Este caso clínico se me hizo muy interesante porque es una paciente que desde los 16, 17 años ya tenía diagnóstico de trastorno bipolar y en la edad, en la vejez, se agrega un nuevo diagnóstico que es la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Quisieran comentar algo de este caso clínico? Pues que sí está confuso, o sea, nosotros porque sabemos que estamos en demencias, pero probablemente no sospecharíamos. Pues más bien aquí nos orientamos por el abordaje que le dieron, por las imágenes que nos ofrecen, como la de la dopamina y todo eso, son muy sensibles, muy específicas para demencias por cuerpos de Lewy. También tiene algunos datos clínicos que forman parte de las características centrales de demencia por cuerpos de Lewy. Sí había muchas formas en las que nosotros pudiéramos confundirnos, por ejemplo, que fuera simplemente un cuadro depresivo con síntomas psicóticos. Sin embargo, lo que más nos orientó al diagnóstico fue la neuroimagen y la sensibilidad al tratamiento, ¿no? A los neurolépticos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es demencia por cuerpos de Lewy. Un poquito de historia. En el año de 1912, Frederick Lewy describió por primera vez las inclusiones en el citoplasma en la sustancia negra, pero en pacientes que tenían enfermedad de Parkinson. Posteriormente, en el año de 1961, los cuerpos de Lewy corticales se informaron por primera vez en asociación con la demencia. Sin embargo, esto era referido como un hallazgo que era muy raro. En 1980, cuando aparecen las inmunotinciones, esto se facilitó la visualización de los cuerpos de Lewy y fue un hallazgo neuropatológico común en la demencia, superado solo por la enfermedad de Alzheimer. La demencia por cuerpos de Lewy tiene depósito de alfa-sinucleína, que es el hallazgo neuropatológico de las enfermedades que son conocidas
como sinucleinopatías. En esta se va a incluir la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson o la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson y por último la atrofia de múltiples sistemas. Como definición, la demencia por cuerpos de Lewy o con cuerpos de Lewy es una enfermedad que está caracterizada por un espectro de síntomas que implican alteraciones del movimiento, la cognición, comportamiento, sueño y también la función autonómica. En realidad, como les mencionaba, es un término que abarca la demencia por cuerpos de Lewy, pero también la demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Estas dos enfermedades van a tener muchos síntomas superpuestos e inclusive en etapas posteriores de la enfermedad es imposible que las podamos distinguir clínicamente. Como ya mencionábamos, ambas enfermedades van a resultar de la suma de la alfa-sinucleína en cuerpos de Lewy. El lugar del cerebro y del cuerpo donde se producen estos depósitos es básicamente lo que va a diferenciar estos procesos patológicos. Esta imagen me gusta mucho porque vemos cómo la enfermedad por cuerpos de Lewy en realidad funciona como si fuera una sombrilla. Y debajo de esta sombrilla tenemos la demencia por cuerpos de Lewy, pero también la enfermedad de Parkinson. Vemos como un paciente que tiene enfermedad de Parkinson puede tener estas inclusiones citoplasmáticas que conocemos como cuerpos de Lewy. Posteriormente a la evolución de la enfermedad de Parkinson, el paciente va a comenzar con deterioro cognitivo hasta que finalmente desarrolla la demencia. Pero en la enfermedad o en la demencia por cuerpos de Lewy, el paciente de manera inicial tiene ya alteraciones mentales o alteraciones denominadas como demencias. Respecto a la alfa-sinucleína, sabemos que está codificada por el sistema nervioso. Es una proteína soluble presináptica de 14 kilodaltons que se va a encontrar de manera muy abundante en el cerebro y va a consistir de 140 aminoácidos. Pero en realidad, ¿cuál es la función de esta alfa-sinucleína? Hay diversos estudios que nos dicen, bueno, funciona de diversas formas. Una de ellas es la supresión de la apoptosis en las células dopaminérgicas. También nos puede ayudar a regular los niveles de glucosa. Hay una modulación de la actividad de la calmodulina. Y por último, también está relacionada con un mantenimiento de los niveles de ácidos grasos poliinsaturados. Respecto a la epidemiología de la demencia por cuerpos de Lewy, va a afectar aproximadamente a 1.4 millones de personas en Estados Unidos, siendo entonces la segunda demencia neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer. Este es un estudio donde básicamente nos dice que la incidencia es del 3.8% de los nuevos diagnósticos de demencia y las estimaciones de la prevalencia son del 4.2% de los diagnósticos de demencia cuando se realicen en entornos comunitarios y del 7.5% de los diagnósticos en atención secundaria. Estas cifras, como sabemos, en realidad están muy subestimadas, pueden subestimar la prevalencia real de la demencia por cuerpos de Lewy. 1 de cada 3 casos puede pasar desapercibido y el diagnóstico más erróneo es que yo le diga a mi paciente que tiene una enfermedad por Alzheimer. Más del 50% de los casos por demencia de cuerpos de Lewy nunca se van a diagnosticar como tal, hasta que realizamos los hallazgos de las autopsias en centros de investigación, pues en estos centros identificaron las inclusiones citoplasmáticas hasta en el 20-25% de los pacientes que tenían antecedente de deterioro cognitivo y que incluso ya estaban diagnosticados con un tipo de demencia que no era demencia por cuerpos de Lewy. Si se fijan, en realidad es una cifra muy importante. El impacto, el paciente va a tener pérdida de la independencia al principio del curso de su enfermedad, la calidad de vida se va a afectar negativamente, incrementamos el riesgo de sobrecarga del cuidador y por último, pues el impacto financiero va a ser muy importante. Los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. El factor de riesgo más importante va a ser la edad. Comienza o el pico máximo es de 70 a 85 años. Los hombres van a tener un mayor riesgo, pero también tenemos mutaciones genéticas, principalmente genes de la proteína tau asociada a microtúbulos
el miembro 2 del receptor depurador clase B y también la lipoproteína E. Como vemos, hay asociaciones genéticas, son muchos genes los que están involucrados, pero también tenemos asociaciones epigenéticas. Dentro de estos, pues los más importantes va a ser la ApoE y la alfa-sinucleína. Los mecanismos epigenéticos van a participar en interacciones recíprocas con la expresión genética. Vemos cómo aquellos factores en el ambiente y aquellos factores genéticos como polimorfismos van a provocar modificaciones en mi ADN, en las histonas, provocando alteraciones en la expresión de genes y también cambios en el comportamiento celular. Pero además de esto, estos cambios epigenéticos van a provocar modificaciones en la transcripción y en la traducción de la expresión genética. Vamos a tener mutaciones del amiloide, el gen de la presenilina 1, el gen de la alfa-sinucleína que va a estar expresado en el cromosoma 4. Esto es muy importante porque se dice que tiene un efecto dosis, es decir, hay una duplicación cuando se trata de la enfermedad de Parkinson, pero cuando hay una triplicación se asocia con demencia por cuerpos de Lewy. Y también está involucrado el gen PARC11. Respecto a la fisiopatología, pues parece relativamente sencilla, porque sabemos que es la agregación de oligómeros de proteína de alfa-sinucleína sobreexpresada en cuerpos de Lewy. La formación y acumulación de estos cuerpos de Lewy van a provocar daño y fragmentación mitocondrial, incitando finalmente la cascada de la apoptosis y terminando en la muerte celular. En la demencia por cuerpos de Lewy, estos cuerpos se van a depositar principalmente en el citoplasma de las neuronas. En la atrofia de múltiples sistemas, los cuerpos de Lewy se van a depositar en las células de la glía y también en el citoplasma de las neuronas. Se van a originar en el sistema nervioso entérico. Progresivamente van a afectar el sistema nervioso central, específicamente a través del nervio vago, y posterior van a empezar las inclusiones en el tronco encefálico y las regiones corticales superiores. Esta diseminación de los cuerpos de Lewy va a seguir un patrón similar al propuesto por Bragg en la enfermedad de Parkinson. Entonces, esta deposición de los cuerpos de Lewy en estos lugares va a provocar síntomas inespecíficos que se observan al principio de la enfermedad. Básicamente esto es muy parecido a Parkinson, son los mismos estadios de Bragg. En el estadio 1 se afecta el nervio olfatorio, el paciente obviamente va a tener anosmia o hiposmia, puede provocar alteraciones del plexo digestivo y geniturinario, provocando estreñimiento e incluso disfunción urinaria, hasta terminar en el estadio 6, donde se afecta la neocorteza, áreas motoras, sensitivas y también premotoras que van a provocar una disfunción cognitiva en el paciente. Esto básicamente es lo mismo, vemos como en las etapas 1, en los estadios 1 de Bragg, hay disfunciones autonómicas que van a provocar además también alteraciones olfativas del paciente, principalmente hiposmias. Estados 3 y 4 van a provocar alteraciones motoras, pero también alteraciones o trastornos del sueño. Y por último, en las etapas 5-6, pues comienza el paciente con síntomas emocionales o alteraciones cognitivas. Respecto a la histopatología, nosotros tenemos que distinguirla de la enfermedad de Parkinson, la demencia por enfermedad de Alzheimer y pues nuestra demencia por cuerpos de Lewy. Les digo que en realidad Parkinson y cuerpos de Lewy son muy difíciles de diferenciar, incluso en la histopatología son muy similares. Ambas pueden tener placas de amiloide, ovillos neurofibrilares, cuerpos de Lewy en los troncos encefálicos, pero también en la corteza, ¿no? En corticales. Sin embargo, estas inclusiones en corteza se ven más en demencia por cuerpos de Lewy. Sin embargo, es muy poco específico. Respecto al diagnóstico, esta enfermedad está muy infradiagnosticada y sobre todo mal diagnosticada. Como les mencionaba al principio, es muy fácil que yo pueda confundir al paciente y decir, bueno, pues tiene esa enfermedad de Alzheimer, que es el principal diagnóstico erróneo.
El paciente promedio es examinado por 3 a 4 médicos antes de que podamos realizar un diagnóstico preciso. Por lo tanto, la historia clínica, la cronología de los síntomas y el examen físico van a ser indispensables para que yo pueda dar un diagnóstico correcto. Hay que realizar pruebas neuropsiquiátricas que generalmente nos van a revelar déficit en los dominios visoespacial, función ejecutiva y por último la atención cognitiva. Respecto a la patología, como les mencionaba, cuando realizamos autopsia, esta va a ser la única forma de que yo pueda hacer un diagnóstico concluyente. Ya sabemos que se va a observar patología superpuesta y que va a ser muy difícil que yo pueda saber qué tipo de demencia fue el diagnóstico principal. En la historia natural, la edad de comienzo generalmente es a los 75 años, sin embargo tenemos casos en los que inician a los 50 o bien hasta los 80 años. El predominio es en hombres, la demencia es el síntoma de inicio, posterior, el paciente va a cursar con parkinsonismo y algunos síntomas neuropsiquiátricos y la supervivencia en promedio va a ser de 10 años. El deterioro cognitivo es más rápido y el paciente va a tener una mortalidad más acelerada que cuando nosotros lo comparamos con pacientes que tienen enfermedad por Alzheimer. Tienen un peor rendimiento en las praxias constructivas y, muy importante, van a presentar muchos síntomas extrapiramidales, más síntomas psiquiátricos, alucinaciones más complejas y un mayor grado de dependencia, por lo tanto incrementa más el riesgo de sobrecarga del cuidador, una mayor tasa de mortalidad por neumonías o bien por caídas. Respecto al cuadro clínico, al principio les decía, los cuerpos de Lewy o estas patologías que incluyen las alfa-sinucleínas son un síntoma o una enfermedad sombrilla, ¿no? Es muy difícil que yo pueda diferenciar entre la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson. Entonces, en el año de 1996 se empiezan a realizar unos criterios diagnósticos para la enfermedad o la demencia por cuerpos de Lewy y posterior se actualizan en el año 2005. Nos ponen una regla que es muy arbitraria y nos dice, es un año para que nosotros podamos diferenciar la demencia por cuerpos de Lewy de la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. La demencia por cuerpos de Lewy se va a diagnosticar si los déficits cognitivos preceden o bien acompañan a los primeros síntomas motores. Pero la demencia por enfermedad de Parkinson se va a diagnosticar si los síntomas motores preceden al deterioro cognitivo por al menos un año. Sin embargo, les digo, esto es muy arbitrario porque nosotros en la vida real vemos pacientes que tienen 10 años de evolución hasta que comienzan con algún deterioro cognitivo importante. Hay que siempre tener en cuenta estos 3 puntos. Para poder diagnosticar demencia por cuerpos de Lewy, tengo características clínicas de apoyo, biomarcadores indicativos y, por último, biomarcadores de apoyo. Respecto a estas características clínicas de apoyo, son muy sencillas y lo vemos muy caracterizado en el caso clínico que vimos anteriormente. Principalmente, sensibilidad grave a los agentes antipsicóticos. El paciente puede tener inestabilidad postural que va a provocar caídas repetidas. Puede incluso tener síncope porque tiene disfunciones autonómicas. Disfunción autonómica grave, hipersomnia o somnolencia diurna excesiva, hiposmia y alucinaciones que pueden ser visuales, pero también en modalidades no visuales. Y el paciente va a tener delirios sistematizados, apatía, ansiedad y depresión. Respecto a los biomarcadores indicativos, hay una reducción de la captación del transportador de dopamina en los ganglios basales. Esto, si se fijan, es lo que vimos nosotros en el PET que vimos en el caso clínico. Puedo tener una gammagrafía con yodo 123 que va a ser anormal, es decir, va a captar menos. Y la confirmación del sueño REM, que es sin atonía, con la realización de la polisomnografía. Aquellos biomarcadores de apoyo va a ser la preservación relativa de las estructuras del lóbulo temporal, medial en la tomografía o bien en la resonancia,
una baja captación generalizada en la exploración perfusión o cuando yo le hago un PET o un SPECT, con actividad cortical occipital reducida o el signo de la isla cingulada que vamos a ver más adelante. Cuando yo hago un electroencefalograma, puedo tener una actividad prominente de onda lenta posterior con fluctuaciones periódicas en el rango pre-alfa teta. Todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante, solo es para que tengan una idea de qué es cada cosa. Ahora, ¿alguien me quisiera decir qué ven en estas imágenes? Esta es la imagen A y la imagen B. Pero hay atrofia temporal medial. ¿Ok? Bueno, en la imagen A, nosotros vemos una preservación relativa de las estructuras del lóbulo temporal y medial. Y en esta imagen, la imagen B, vemos que hay atrofia bilateral del lóbulo temporal medial. Este es un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer y la imagen A sería un paciente que tiene demencia por cuerpos de Lewy. Este es un estudio que se publica justo en agosto de este año. Es un estudio observacional transversal multicéntrico que recopiló datos de encuestas de 263 pares de pacientes y cuidadores y también 66 médicos para investigar cómo la duración después del diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy iba a influir en los síntomas clínicos, los medicamentos que le iban a dar a los pacientes y la carga del cuidador. Y también cómo la percepción de las necesidades del tratamiento va a diferir entre cada uno de los pacientes, sus cuidadores y sus médicos. Entonces vemos cómo el síntoma que predominaba en la mayoría de los pacientes eran las alteraciones cognitivas, seguidas del parkinsonismo, de síntomas neuropsiquiátricos y, pues menos importante, alteraciones en la alimentación, en trastornos del sueño, disfunción autonómica y alteraciones sensoriales. Los cuidadores de pacientes con una corta duración posterior al diagnóstico tenían más probabilidades de seleccionar el deterioro cognitivo como la mayor necesidad del tratamiento. Sin embargo, cuando los cuidadores tenían pacientes que tenían una larga duración posterior al diagnóstico, tenían más probabilidades de que ellos dijeran que los dominios de síntomas como el parkinsonismo, los síntomas psiquiátricos, síntomas relacionados con el sueño y la disfunción autonómica fueran los que más necesitaban tratamiento. Ahora, vamos a regresar a enfocarnos en cómo hacer el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy. Primero vamos a tener características centrales. El paciente lo tiene que tener sí o sí. Y lo principal, sí o sí, es que mi paciente tiene que cumplir con el criterio de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, que ya sabemos que tiene que ser lo suficientemente significativa como para interferir con las actividades de la vida diaria o dos o más de las características clínicas centrales adicionales, que van a ser alucinaciones visuales, alteraciones del sueño REM, fluctuación cognitiva y parkinsonismo. La cognición fluctuante se va a presentar en el 45.8% de los pacientes, las alucinaciones visuales en el 65.2% de los pacientes, parkinsonismo en el 94.4% y trastornos del sueño REM hasta en el 76% de los pacientes. Se fijan, todos estos síntomas son muy importantes, muy frecuentes, por eso tienen que ser características centrales. Respecto a la pérdida de memoria a corto plazo, esta va a ser menos marcada. Lo que más va a referir el paciente van a ser déficit en la capacidad visoespacial de atención y los dominios ejecutivos, los dominios cognitivos ejecutivos, lo que más problema le va a dar. El paciente puede tener deterioro visoespacial que se va a presentar hasta en el 74% de los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy y solo en el 45% de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Recordamos que la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor es una característica central. Es un paciente que va a comenzar con deterioro cognitivo progresivo, que va a comenzar de forma temprana, típicamente después de los 55 años. Se puede afectar atención, como ya mencionábamos, muy importante función ejecutiva y la habilidad visoespacial.
Como afecta a estos dominios cognitivos, el paciente comienza con dificultad temprana para realizar tareas en el trabajo o en el hogar. Puede comenzar a perder el hilo de las conversaciones, a perderse mientras conduce y que se vuelva cada vez más dependiente a utilizar el GPS para poder llegar a sus destinos. Este deterioro de la memoria a corto plazo va a reflejar un problema de recuperación de la información almacenada. Por lo tanto, los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy van a mejorar con pistas. Las alteraciones van a progresar y van a culminar implicando otros dominios cognitivos. Respecto al déficit visoespacial, los pacientes pueden manifestar dificultad para juzgar distancias al conducir, caminar o sentarse. Eso va a condicionar que mi paciente tenga dificultades para estacionarse, que se tropiece con las aceras al caminar o bien que puedan perder el borde de la silla. Sin embargo, yo, por ejemplo, pienso, todo esto lo tengo yo, tendré demencia por cuerpos de Lewy, quién sabe, pero la verdad, pues es como las cosas más notorias en este tipo de demencia, ¿no? Que lo tengan muy presente siempre este déficit visoespacial. Todos estos van a provocar un incremento en el riesgo de caídas, que recuerden ustedes que es la principal o de las principales causas de hospitalización en los pacientes. Cuando yo le hago una prueba del reloj a mi paciente, los números dibujados van a estar confinados a solo un lado del reloj y no van a estar espaciados uniformemente. ¿Tienen alguna duda con lo de demencia y alguna duda hasta el momento? No. Bueno, la característica siguiente que es central es el parkinsonismo. Como ya sabemos, va a seguir con esta acumulación de las alfa-sinucleína y de los cuerpos de Lewy en los focos neuronales ricos en dopamina, siguiendo todo este esquema de Braak. El paciente puede tener temblor en reposo, una postura encorvada, bradicinesia e inestabilidad postural. Este temblor va a ser menos notorio en los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy que los que tienen enfermedad de Parkinson. Y la inestabilidad postural, los síntomas axiales van a ser los más frecuentes en la demencia por cuerpos de Lewy. Respecto a las alucinaciones, esta es la característica central que a mí más me gusta. La fisiopatología es muy sencilla, básicamente sigue siendo el depósito de estos cuerpos de Lewy en la corteza occipital, en el nervio óptico y también porque hay una pérdida de la neurotransmisión dopaminérgica en el ojo. El paciente entonces nos va a referir alucinaciones visuales detalladas y recurrentes que pueden presentar a personas, niños o animales. Es un síntoma muy angustioso, muy difícil de tratar y que incluso pueden ser tan importantes que el paciente va a desarrollar delirios y paranoias construidas en torno a estas alucinaciones. Las alucinaciones visuales en la demencia temprana o prodrómica son altamente específicos para la demencia por cuerpos de Lewy. Es una característica clínica más específica que va a diferenciar esta enfermedad contra Alzheimer. Ahora, respecto a las alucinaciones visuales en demencia por cuerpos de Lewy, tienen tres características importantes. Corta duración, involucran animales, personas y objetos. Y bien importante que se van a activar cuando mi paciente está en un ambiente que tiene poca iluminación. Como ya sabemos, la posible vía fisiopatológica, pues es el acúmulo de los cuerpos de Lewy en estas vías visuales y también alguna disfunción del sistema colinérgico. Es una imagen que me gusta bastante porque lo que hace es tratar de explicar por qué el paciente que tiene demencia por cuerpos de Lewy tiene pues las alucinaciones, ¿no? Entonces vemos involucradas diversas áreas en nivel de cerebro, ¿no? Los campos oculares frontales, el surco intraparietal, el núcleo geniculado lateral, pero también vemos involucrada la corteza prefrontal, la corteza occipital y por último la corteza temporal inferior. Cuando nosotros vemos estas X significa que hay algo que está disfuncionando. Entonces, importantísimo que la corteza occipital, la corteza temporal inferior
y la relación con la corteza prefrontal van a estar disfuncionales. Hay un desajuste funcional entre las corrientes visuales. Van a ser disfunciones o desajustes de arriba hacia abajo, es decir, de la red de la corteza prefrontal y de la corteza temporal inferior, pero también pueden haber un desajuste de abajo hacia arriba, es decir, de la corteza occipital y la corteza temporal inferior, que era lo que les mencionaba. Estas dos vías están alteradas. Sin embargo, una de las cosas más importantes es que el paciente puede tener atrofia de la materia gris, pero también de la sustancia blanca en la corteza prefrontal. Además, van a tener hipometabolismo dentro de las áreas occipitales y temporales, y hay una activación reducida en áreas visuales secundarias y también niveles más bajos de GABA occipital. En realidad, si se fijan, la fisiopatología atrás de las alucinaciones visuales es muy compleja. Ahora, todavía no terminamos con esta parte. Quisiera que vean esta imagen que me gusta mucho, porque vemos cómo las alucinaciones van a ir progresando de intensidad dependiendo del daño que hay en la sustancia blanca y en la sustancia gris. Cuando mi paciente tiene poco daño poco daño en la sustancia blanca o en la sustancia gris, puede tener ilusiones. Es decir, pues básicamente van a confundir algo con un objeto real, que es la definición de ilusión. Incluso puede llegar a tener, con el avance de la enfermedad, alucinaciones de paso. Es decir, que el paciente puede decir, ay, es que vi pasar una paciente, o vi pasar una persona, hay un niño, bla, bla, bla. Posteriormente, conforme va avanzando el grado de la enfermedad, estas alucinaciones se van haciendo más complejas. Puede el paciente tener alucinaciones de presencia o también polinopsia. Es decir, el paciente va a decir o va a tener la sensación de que hay alguien que se está atravesando en el cuarto, que entra o sale de la habitación. Sin embargo, también quisiera que vieran esta imagen al final, cómo con la gravedad de la enfermedad, las alucinaciones empeoran y son muy complejas, muy estructuradas, muy angustiosas. El paciente no solo refiere que tiene alucinaciones de paso y alucinaciones de presencia, sino que estas alucinaciones pueden ser tan estructuradas como decir, bueno, es que veo un niño y ese niño de repente se transforma en un perro y el perro se transforma en un demonio y vuela, ¿no? Pueden ser así de estructuradas. Este es un mismo artículo que igual se publicó justo en este año acerca pues, de la fisiopatología detrás de las alucinaciones en cuerpos de luz. Y vemos cómo básicamente la mayoría de los pacientes tiene alucinaciones de presencia, alucinaciones de paso y alucinaciones de presencia, pero también de forma muy importante las alucinaciones. Como les mencionaba, estas alucinaciones pueden ser tan complejas como que te digan que el paciente ve gente muerta, que vea familiares, gente conocida. Lo más frecuente es que también te digan que las personas que ven no las conoce, o bien que sean personas famosas. Como ya sabemos, y lo habíamos mencionado anteriormente, algunas de las vías va a ser una debilidad en las conexiones de las vías de la atención y de las vías visuales, pero también tenemos cambios estructurales porque va a haber una afección colinérgica. El tercer punto, entonces, sería el estado mental fluctuante, que va a ser secundaria a los déficits colinérgicos que van a ser causados por el depósito de estos cuerpos en los focos neuronales colinérgicos. Se va a caracterizar por una fluctuación en el estado de alerta, la cognición, la atención y la cognición. El paciente puede presentar episodios de mirada fija similares a los que se presentan en una crisis de ausencia, periodos de disminución de la atención y también de la conciencia, e incluso puede presentar siestas frecuentes durante el día y algunos periodos de confusión. Sin embargo, requiere una respuesta positiva a al menos 3 de los siguientes criterios. El primero sería que varía significativamente la incapacidad del paciente para poder organizar los pensamientos de manera coherente a lo largo del día. Si pasa más de una hora durmiendo durante el día, si el paciente está somnoliento y letárgico durante más de una hora al día, a pesar de que tuvo una siesta pues adecuada, un sueño reparador la noche anterior, y si es difícil despertar al paciente en un día normal. Entonces, una respuesta positiva en al menos 3.
Estas 3 respuestas pues, van a tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 76% para que nosotros podamos hacer la diferencia de los síndromes clínicos de demencia por cuerpos de Lewy y de la demencia por enfermedad de Parkinson, de la enfermedad de Alzheimer y también de la demencia vascular. El cuarto punto van a ser los trastornos del sueño REM, que la etiología básicamente se va a deber a la formación de cuerpos de Lewy en varios núcleos en el sistema de activación reticular. Puede haber una falta de parálisis muscular que va a ser la pérdida de atonía muscular durante el sueño REM. El paciente se va a revolver en la cama, patear, golpear, gruñir o gritar. Algunos otros síntomas pues serían los cambios en el estado de ánimo, como depresión, apatía y ansiedad. La disfunción autonómica, el paciente puede presentar hipotensión ortostática, bradicardia, síncope, estreñimiento e incluso disfunción eréctil. El paciente también puede cursar con caídas recurrentes, que esto es algo que habíamos visto el día de ayer. Van a ser caídas de naturaleza multifactorial, como una combinación de los síntomas motores parkinsonianos, déficit. Ay, perdón, es que el doctor Roger me mandó un mensaje. Déficits visoespaciales y disfunción autonómica. Y lo más importante, que es la sensibilidad a los neurolépticos. Respecto a esta sensibilidad a los neurolépticos, que es algo que habíamos mencionado justo ayer en el caso clínico, los pacientes van a ser extremadamente sensibles a los neurolépticos y van a desarrollar una mayor confusión y aparición de síntomas motores parecidos a los parkinsonianos una vez que nosotros hemos administrado los antipsicóticos típicos o atípicos, independientemente de la dosis que estemos utilizando. Respecto a la neuroimagen, ya sabemos que la resonancia magnética sería como el gold estándar o la herramienta diagnóstica más utilizada porque es la que está disponible de manera pues más fácil. Vamos a observar una leve disminución del volumen cerebral en los lóbulos temporales, occipitales y parietales, un leve agrandamiento de los ventrículos laterales y los hipocampos van a tener un tamaño normal, que esto es algo que lo va a diferenciar con la enfermedad de Alzheimer. Vemos aquí como el tamaño de los hipocampos pues disminuye en la enfermedad de Alzheimer y en los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy pues en realidad están conservados. Tenemos esta escala para valorar el tamaño de los hipocampos, que en realidad también mencionábamos anteriormente, que es una escala que es muy subjetiva, que depende pues del observador de la neuroimagen. Básicamente un puntaje de 0 es un paciente que tiene un tamaño hipocampal normal y un paciente que tiene un puntaje de 4 sería cuando este ensanchamiento es pues muy marcado. Respecto al PET, vamos a observar hipometabolismo principalmente en el lóbulo occipital y un patrón distintivo de actividad conservada en el cíngulo posterior, que es lo que conocemos como el signo de la isla cingulada. Aquí podemos observar justo cuando nosotros realizamos imágenes de tomografía cómo hay una distribución completamente anormal, una baja captación del transportador de dopamina justo en los ganglios basales, es consistente con un síndrome parkinsoniano, sin embargo, no podemos utilizarla para poder distinguir entre las afecciones parkinsonianas. Cuando hacemos la fluorodesoxiglucosa, el PET, vamos a observar el hipometabolismo occipital y parietal, que es justo lo que estamos viendo en esta imagen, bastante marcado. En esta, pues ya comparándola con otro tipo de pacientes que son los que están normales y los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y vemos como aquí hay un hipometabolismo importante. El signo de la isla cingulada que mencionábamos que también es muy significativo y sensible para demencia por cuerpos de Lewy y lo comparamos con un paciente que no presenta este signo de la isla cingulada en un paciente que tiene enfermedad por Alzheimer. Para recordar, pues la preservación del metabolismo cingulado posterior en relación con el cuneo y el precuneo, que es lo que vemos aquí en la flechita roja. Respecto a los biomarcadores, no se van a utilizar de forma rutinaria fuera de ensayos clínicos. En realidad, pues no hay un biomarcador disponible que sea altamente específico para el diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy.
pero podemos tener niveles reducidos de alfa-sinucleína en el líquido cefalorraquídeo en comparación con aquellos pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. También tenemos niveles de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo que pueden estar disminuidos, pero también pueden estar disminuidos en la enfermedad de Alzheimer. Y tau total va a incrementar en demencia por cuerpos de Lewy, pero también en Alzheimer. Entonces, si se fijan, pues ninguno es tan específico para el diagnóstico. Esta parte de las pruebas neurocognitivas, podemos utilizar o deberíamos poder utilizar un instrumento breve y estandarizado que sea sensible tanto para el deterioro cognitivo del tipo amnésico, pero también para el no amnésico. Las guías nos recomiendan utilizar MoCA, es el estándar, y también nos dicen de forma importante que el Mini-Mental no es lo suficientemente sensible para poder detectar déficits cognitivos iniciales o más sutiles, por lo tanto, pues no deberíamos utilizarlo de forma rutinaria. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en todas estas pruebas neuropsicológicas? El paciente va a cursar con perseveraciones, distractibilidad, confabulaciones, dificultades de planeación, dificultades en la inhibición y baja flexibilidad cognitiva. El paciente puede tener alteraciones visoespaciales, que digamos que era una de las características principales. Entonces, esto lo vamos a ver representado en las tareas de copia. También van a tener dificultades prácticas. Podemos utilizar cualquier test que valore pues estas capacidades visoespaciales, como la copia de 4 figuras o el test de reloj que habíamos visto el día de ayer. Podemos utilizar ADAS-Cog, y para valorar la flexibilidad mental, MoCA es una buena estrategia justo en el punto 1, ¿no? de la prueba. Entonces, lo que más, o los test que están más recomendados sería el test del reloj, los pentágonos del Mini-Mental, la figura compleja del rey, que era la que platicábamos el día de ayer, las pruebas del cubo y también las pruebas o test de Popper-Reuter, que son estas, básicamente es que el paciente pueda distinguir en una imagen que es compleja o que están todos atravesados diversos objetos, que en este caso pues serían 10 objetos diferentes. La memoria va a estar conservada de forma inicial, el déficit va a incrementar a medida que avanza la enfermedad, hay afección en la memoria episódica visual y también en la memoria semántica, y recordemos que la memoria a corto plazo en realidad está muy poco afectada. El paciente también va a tener una nominación conservada. Esta es una tabla o un cuadro comparativo donde vemos cómo la demencia por cuerpos de Lewy, la alteración característica va a ser la fluctuación en la cognición, y otros dominios que pueden estar afectados es la capacidad visoespacial, visoconstrictiva y la abstracción. Todos los diagnósticos diferenciales que podríamos tener con respecto a la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, algunos puntos clave para que nosotros podamos diferenciar entre esta demencia y la demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Vamos a sospechar en una demencia asociada a Parkinson si la demencia se desarrolla en contexto de una enfermedad de Parkinson. Una demencia por cuerpos de Lewy, si la demencia va a preceder con 1 año de antelación a la aparición de síntomas motores. Ambas van a compartir el déficit en la atención, en las funciones ejecutivas, visoespaciales, van a preservar lenguaje y también memoria. Demencia por cuerpos de Lewy va a tener más errores ejecutivos y también más alucinaciones más complejas y presencia de síntomas psicóticos. Para realizar la valoración motora, ya sabemos que la mayoría de las personas van a experimentar parkinsonismo y que incluso podría ser una de las características principales. Esto va a suceder a lo largo del curso del trastorno, puede ser muy sutil hasta muy evidente en etapas avanzadas, sin embargo, pues no es necesario para el diagnóstico. Las guías nos recomiendan utilizar pues el cuestionario de UPDRS, aquí les dejo el QRS para que ustedes lo tengan a la mano. Respecto a la valoración psiquiátrica, si se presentan alucinaciones visuales o de otro tipo junto con una demencia leve, esto sugiere una demencia por cuerpos de Lewy en lugar de una enfermedad por Alzheimer. No quiere decir que la demencia por Alzheimer no tenga alucinaciones, sin embargo, las alucinaciones visuales van a ser más complejas en la demencia por cuerpos de Lewy y muy características. Entonces, la herramienta más común que se utiliza para evaluar los síntomas psiquiátricos es el inventario neuropsiquiátrico. De igual forma, aquí les dejo el QR para que ustedes puedan descargar los documentos.
Estos son los puntos que valora el cuestionario neuropsiquiátrico. Básicamente son las presencias de ilusiones, alucinaciones, agitación o agresividad, disforia o depresión, ansiedad, euforia, apatía, indiferencia, desinhibición, irritabilidad o bien labilidad, conductas motoras aberrantes, trastornos del sueño y trastornos del apetito. Obviamente, a mayor puntuación, más gravedad de los síntomas neuropsiquiátricos, y este es importante porque también nos va a valorar la carga que presenta el cuidador. Respecto a la evaluación del sueño, podemos realizar una polisomnografía, que va a ser el estándar de oro para poder diagnosticar el trastorno de conducta durante el sueño REM. Pero también podemos utilizar la evaluación Scope Sleep, que va a ser una escala de calificación útil para el sueño nocturno y la somnolencia diurna que presenta el paciente. Aquí de igual forma pues está el QRS para que lo tengan a la mano. Estos son los puntos que valora esta escala de Scopa, que básicamente es lo del sueño nocturno, la capacidad del paciente para poder conciliar el sueño, si hay despertares frecuentes, el tiempo despierto, si hay despertares temprano o bien si el paciente está durmiendo poco. Y respecto a los puntos de la somnolencia diurna, si el paciente se duerme de forma inesperada al sentarse o viendo la tele o leyendo, si se duerme al hablar, si permanece despierto o si tiene problemas para dormir. Y esta es una escala que desde el año 2011 está validada para población mexicana. Sin embargo, también nos dice que la frecuencia de síntomas nocturnos y relacionados con la somnolencia diurna excesiva fue mayor que la reportada en otros países, por lo tanto, pues deberían de realizarse más estudios para saber pues qué está pasando con la población mexicana. Respecto a la valoración autonómica, en realidad pues no hay una prueba estándar para valorar la función autonómica en la demencia por cuerpos de Lewy, y podemos utilizar la escala de síntomas no motores o la escala de resultados en la enfermedad de Parkinson. Cualquiera de las dos pues podemos utilizarlas. Baja sensibilidad y baja especificidad, sin embargo pues son una ayuda para valorar este tipo de pacientes. En el electroencefalograma vamos a obtener actividad de onda lenta posterior, va a ser prominente con fluctuaciones periódicas en el rango pre-alfa-teta. Estos patrones son específicos y se van a correlacionar de manera positiva con la gravedad de las fluctuaciones cognitivas que está presentando el paciente. También tenemos otros criterios que son los criterios de McCabe, que van a tener una especificidad del 95% y una sensibilidad del 83%. Entonces tenemos diferentes criterios diagnósticos. Primero, lo que ya sabemos que es la característica central, que es lo que hemos visto ayer de la demencia, y las características principales, que sea nuestro core, que serían las fluctuaciones cognitivas, las alucinaciones y el parkinsonismo. Características sugestivas de la enfermedad serían las alteraciones del sueño REM, la sensibilidad a los neurolépticos, alteraciones en el PET, que mi paciente presente caídas frecuentes, depresión y las alteraciones en el electroencefalograma. Un diagnóstico menos probable si mi paciente tiene evidencia de infartos cerebrales, si hay otras alteraciones cerebrales que puedan explicar el cuadro, o bien si el parkinsonismo solo se presenta en etapas avanzadas de la enfermedad. También es importante que tengamos en cuenta la secuencia temporal de los síntomas. Esto ya habíamos hablado el día de ayer, que en realidad pues es muy arbitrario, sin embargo sospechamos o nos dicen que deberíamos sospechar de una demencia por cuerpos de Lewy cuando la demencia se inicia previo o bien al mismo tiempo que el parkinsonismo, y esta regla pues arbitraria de 1 año. Entonces, es probable y posible los diagnósticos. Probable cuando yo tengo una característica central y 2 características sugestivas. También puede ser probable cuando tengo una característica central, una característica sugestiva y un biomarcador positivo. Posible, hay 2 opciones: que tenga una característica central y una característica sugestiva, o bien la característica central y un biomarcador positivo. Entonces, si se fijan, lo importante es que todos los pacientes sí o sí pues tienen una característica central. Esas son las diferentes opciones pues de hacer el diagnóstico, que básicamente es una tabla
de la diapositiva que vimos de manera anterior con todos los biomarcadores, las otras ayudas técnicas que tenemos como neuroimagen y las características clínicas del paciente. Respecto al diagnóstico diferencial, la principal quedamos que va a ser siempre la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, que quedamos también que es muy difícil poderlas diferenciar en etapas avanzadas porque los síntomas pueden confluir. Entonces, una demencia por cuerpos de Lewy, a manera de resumen, vamos a tener características amnésicas, sin embargo, no es lo más notorio, tampoco es la característica más importante. Hay defectos en la visoconstrucción, atención y función ejecutiva. De manera temprana encontramos alteraciones como apatía, trastornos del sueño, caídas, hiposmia, alucinaciones auditivas y visuales, constipación y parkinsonismo, recordando que todos estos síntomas pues van a seguir el esquema de Braak. Y bien importante que en la neuroimagen generalmente vamos a tener preservación del lóbulo temporal. En el tratamiento, spoiler es que hasta la fecha no hay un tratamiento modificador de la enfermedad que esté disponible, ni tampoco evidencia de alto nivel que respalde ninguna forma de tratamiento. Este es un psicólogo que básicamente escribe muchos libros acerca de demencias y nos dice esta frase que hay tantas formas de demencia como personas con demencia. Respecto al tratamiento, tenemos en esta parte del circulito la parte amarilla, que serían aquellos fármacos que son modificadores de la enfermedad, fármacos que podemos utilizar para las alteraciones cognitivas, para los síntomas neuropsiquiátricos, las alteraciones del sueño y para los síntomas motores, todos ellos con un bajo nivel de evidencia. Algunas generalidades del tratamiento. Actualmente el enfoque es aliviar la sintomatología del paciente. Esto va a representar un desafío importante porque mientras mejoran un síntoma, muchos medicamentos pueden empeorar otro. Esto es algo muy frecuente debido a la alta sensibilidad que tienen a los neurolépticos. También es frecuente que se necesiten múltiples medicamentos para poder tratar diferentes síntomas. Esto va a hacer que incremente el riesgo de efectos secundarios e interacciones farmacológicas. Debemos iniciar un medicamento a la vez con la dosis más baja e ir incrementando lentamente la dosis. Y muy importante, los medicamentos deben reducirse en caso necesario o bien que los descontinuemos si presentan efectos secundarios significativos o si no se observa una evidencia después de un periodo de prueba razonable. Pero las guías pues no nos dicen cuánto es un periodo de prueba razonable, entonces eso queda mucho a criterio médico. Entonces, para los síntomas cognitivos, podemos utilizar inhibidores de la colinesterasa que van a mejorar la atención, la apatía, ansiedad, las alucinaciones visuales y también los delirios que pueden tener los pacientes y que recuerden ustedes que van a estar muy relacionados con las alucinaciones que presentan los pacientes. Algunos ejemplos pues sería la ribastigmina y el donepezilo. En el caso de nuestra paciente que hemos visto el día de ayer, pues el tratamiento inicial fue donepezilo. Respecto a los síntomas de parkinsonismo, podemos utilizar los inhibidores de la acetilcolinesterasa para síntomas depresivos. Esto se tiene que individualizar según el síntoma predominante y para alucinaciones visuales podemos utilizar de igual forma los inhibidores de la acetilcolinesterasa o antipsicóticos a dosis bajas, teniendo muy presente que el paciente va a tener una alta sensibilidad a este tipo de tratamientos, que por lo tanto pues no deberían ser los más recomendables. Sin embargo, aquí todo en demencias pues va a jugar mucho con un papel de prueba y error. Respecto al tratamiento de los síntomas no cognitivos, se van a dividir en dos. El paciente puede tener conductas no agresivas, por ejemplo, que tengan vagabundeo o que sean pacientes que son muy entrometidos. Conductas agresivas como que peguen, empujen o griten. Aquí vamos a utilizar medidas no farmacológicas, siempre descartar que estas conductas sean secundarias al uso de fármacos y podemos utilizar psicofármacos a dosis muy bajas, esto a criterio médico individualizado. Respecto a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, son los únicos fármacos que han demostrado ser eficaces, mejoran
la respuesta, tienen una mejor respuesta comparado con aquellos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Son utilizados como un tratamiento sintomático, pero también estabilizador. Y nos recomiendan que utilicemos omeprazol antes de iniciar la terapia farmacológica porque van a aumentar la secreción gástrica. Básicamente, debemos elegir el que tengamos más disponible, el que sea más fácil de conseguir y más accesible económicamente para el paciente, teniendo muy en cuenta el bajo nivel de evidencia que tienen todos estos fármacos. Respecto a los inhibidores de la colinesterasa, como la ribastigmina, aquí tenemos dos presentaciones que van a ser los parches, que sí están aprobados por la FDA, diferentes dosis, con el mayor número de efectos van a ser gastrointestinales e infecciones del tracto urinario. También tenemos la presentación vía oral, que esta es más difícil de conseguir, y también presentan múltiples efectos secundarios, como la pérdida de peso, efectos gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea, pérdida de apetito, náusea y vómitos. El donepezilo no está aprobado por la FDA, lo podemos utilizar a diferentes dosis de 5 a 10 miligramos en la mañana. Y tienen también diferentes efectos adversos, por ejemplo, hipertensión, síncope, pérdida de peso, confusión, equimosis, calambres, astenia, mareos, depresión, trastornos del sueño e incontinencia urinaria. Este es un estudio que se publica justo en el año 2024 acerca de la relación que tenía el donepezilo con el riesgo de fracturas en pacientes que tenían demencia por cuerpos de Lewy. Ya sabemos que los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy tienen un alto riesgo de caídas y obviamente esto va a incrementar el riesgo de fracturas. El objetivo de este estudio era evaluar la asociación que existía entre el uso de donepezilo y el riesgo de fractura de cadera en pacientes mayores con demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, la conclusión, pues es que en pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy, había un riesgo disminuido de fractura de cadera cuando utilizábamos el donepezilo, que es lo que vemos aquí. Es lo único que era, pues, estadísticamente significativo. No había en realidad una diferencia en las fracturas mayores osteoporóticas o bien en las fracturas vertebrales. Galantamina y memantina las podemos utilizar, sí, pero en realidad no están aprobados por la FDA, tienen poca mejoría en sintomática de los pacientes, entonces pues prueba y error. Respecto a las alucinaciones visuales, habíamos hablado el día de ayer que van a ser el síntoma más problemático. Son muy difíciles de tratar debido a la sensibilidad neuroléptica que presentan muchos pacientes, creemos que esta es una de las principales características. Las alucinaciones leves y que no son amenazantes para el paciente, pues deberían tratarse de forma no farmacológica. Pero también recordemos que una de las características principales en las alucinaciones en la demencia por cuerpos de Lewy es que son muy complejas, muy estructuradas, muy elaboradas. Entonces hay delirios que van a girar en torno a estas alucinaciones y la mayoría de las veces van a ser síntomas que son muy angustiantes para el paciente y para los familiares. Podemos utilizar quetiapina y risperidona. La quetiapina refiere a una reducción en los delirios, las alucinaciones y la agitación. Sin embargo, tiene una tasa de abandono de casi 40% porque los pacientes van a tener muchos efectos secundarios. Respecto a la risperidona, mostró un deterioro en la cognición con un empeoramiento en el Mini-Mental de 2.3 puntos. Hay empeoramiento de los síntomas psiquiátricos y una tasa de abandono del 65% debido a los efectos secundarios que presentan. Entonces, pues los podemos utilizar si no están satanizados, sin embargo, con precaución y teniendo siempre en cuenta los efectos adversos que presenta el paciente. En depresión, podemos utilizar cualquier tratamiento antidepresivo. En realidad, en este tipo de demencia no hay superioridad de algún antidepresivo sobre otro. Como siempre, los inhibidores selectivos de la recaptura van a ser los tratamientos de elección. Se deben de utilizar a dosis más bajas de lo habitual para poder tener una mejor tolerancia y evitar los efectos secundarios de los tratamientos. Los trastornos del sueño podemos utilizar melatonina y también benzodiazepinas como lorazepam
o clonazepam, y también análogos de las benzodiazepinas como el zolpidem. También de forma ideal sería que el paciente implemente medidas del sueño, de higiene del sueño previo a que utilicen los tratamientos farmacológicos, teniendo en cuenta que estos fármacos, pues de forma ideal, no deberían de utilizarse por más de un mes, pero también teniendo en cuenta que este es un trastorno importante en los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy. Otros tratamientos que podemos utilizar es la terapia física, la terapia ocupacional y patología del habla y del lenguaje, terapia psicológica que debe incluir también a los pacientes y a los cuidadores, y hay que enseñar habilidades específicas del cuidador, por ejemplo, la asistencia en transferencias para poder reducir el riesgo de caídas del paciente. En este Kidwood, que era el psicólogo que les había mencionado al principio de la charla de tratamiento, pues él nos dice algunas necesidades que van a tener los pacientes que tienen cualquier tipo de demencia. Estas serían las características que nosotros deberíamos tener para con el paciente, pero también para con los cuidadores principales. Y todo pues nos decía que se tenía que hacer desde el amor. El pronóstico tiene una mediana de supervivencia de 4.7 años y de 3.8 años en aquellos que tienen diagnóstico de demencia por enfermedad de Parkinson. Hay una disminución cognitiva anual determinada por Mini-Mental de 2.1 puntos en demencia por cuerpos de Lewy y de 1.6 en enfermedad de Alzheimer y 1.8 en demencia por enfermedad de Parkinson. Básicamente vemos nosotros cómo los pacientes que tienen demencia por cuerpos de Lewy van a tener una menor probabilidad de sobrevida, un incremento en el riesgo de mortalidad comparado con aquellos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y pues una mortalidad incrementada respecto a la población general. Las causas más frecuentes van a ser eventos cardiovasculares y muy importante, las causas infecciosas como la neumonía que provoque falla respiratoria. Hay un número importante de ingresos al hospital, va a ser mayor en demencia por cuerpos de Lewy y se debe principalmente a caídas, delirios y neumonías, y tiene una carga económica más alta que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Este es un estudio que se realizó también en el año 2024 que nos hablaba acerca, es un estudio de cohorte retrospectivo que nos hablaba de las causas y los eventos de la hospitalización en pacientes que tenían demencia por cuerpos de Lewy. Y vean ustedes cómo la mayoría de los pacientes eran hombres, que era una de las características principales de este tipo de demencias. La mayoría, el 69%, iban a tener al menos una hospitalización en un periodo de 2 años. Y también vean cómo hasta el 35% ya utilizaban tratamientos con antipsicóticos en casa. También utilizaban hasta el 50% medicamentos para tratar los síntomas parkinsonianos, como levodopa con carbidopa, y el medicamento para los síntomas cognitivos, el más utilizado en el 26%, fue el donepezilo, que es el que teóricamente pues tendría un mayor nivel de evidencia. También había un número importante de pacientes que utilizaban benzodiazepinas, 12%. El más utilizado fue clonazepam, seguida de lorazepam. Y también importante como ustedes vean con los síntomas neuropsiquiátricos fueron el motivo de ingreso más común, hasta en un 40%. Esto era que el paciente presentara alucinaciones o que tuviera pues periodos de confusión, seguidas de caídas en un 23 o 24%, y las infecciones también en un 23%, las más importantes, infección de vías urinarias, neumonía y sepsis. Respecto a las complicaciones que los pacientes pudieran tener en hospitalización, el 49% de los pacientes iban a presentar delirio, desarrollaban neumonía nosocomial en un 17%, caídas en hospital 5% y la muerte en un 5%. El riesgo de mortalidad va a ser mayor en aquellos pacientes que tienen edad avanzada, que son hombres, una mayor gravedad de la enfermedad, que tienen multicomorbilidad o bien que tienen un bajo rendimiento cognitivo. Entonces, eso sería todo respecto a la parte que nos faltaba. No sé si tengan alguna duda.
Bueno, nomás por ahí les comentaba, de hecho creo que te tocó a ti verlo como que media consulta y le tocó a Ricardo ver un paciente, ya lo vimos el sábado, pensamos que tenía demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, lo que les decía eso, o sea, a final de cuentas, el UPDRS como para un diagnóstico, por sí solo no te va a funcionar, o sea, te va a decir que está rígido y que está entumido y que tiene síntomas motores, pero por sí solo no te va a servir para nada. Pero, por ejemplo, ya cuando vas juntando la clínica, ese paciente debutó con un disquebrate psicótico, o así lo pusieron en la nota de urgencias, en diciembre, y ya de forma posterior, tuvo otro brote, según en febrero, y ya a partir de ahí empezó a caerse, empezó a tener problemas de memoria, se empezó a tener como un montón de alteraciones ahí como que de la conducta y de la memoria, y está todo rígido, todo entumido. Entonces hicimos el UPDRS, al final de cuentas hicimos prueba de levodopa, no respondió, entonces si no responde a levodopa, pues es poco probable que sea enfermedad de Parkinson. Entonces, así como por sí solo no te va a servir, pero ya sin una prueba de levodopa puedes descartar, por ejemplo, enfermedad de Parkinson. Y como decías, también, por ejemplo, el PET de dopamina, pues por sí solo no te va a hacer un diagnóstico, pero si ya tienes como que una prueba de levodopa negativa, a lo mejor vas a ver el PET de dopa y lo vas a ver como enfermedad de Parkinson, pues si no te respondió, ya por descarte puedes pensar que es una enfermedad por cuerpos de Lewy. Entonces, sí es como medio complejo ese paciente porque la verdad es que está como medio de libro, pero casi nunca llegan así. O sea, la verdad es que sí llegan como que nacidos medio avanzados, que como que no saben ni cómo empezó con la queja cognitiva. Entonces, sí es importante como que si tienen esas herramientas, pues las puedan aprovechar. Pero como todas las demencias, la verdad es que la clínica es como que lo que tienen que dominar, ¿no? Muchas gracias, Elena. Pues en general es un tema muy interesante, sobre todo esta diferenciación o este espectro de estas enfermedades que cursan con una vía fisiopatológica similar, ¿no? Y que en muchas ocasiones pueden entrelazar, ¿no? Y muy importante esto que remarcaste, lo de que si al parecer parece arbitrario, ¿no? Esta recomendación de que consideremos el diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy cuando presenta eh, las alteraciones del movimiento un año posterior al que inició con el deterioro cognitivo, pues también podría servir como una herramienta, ¿no? Que nos pudiera ayudar en el diferencial, aunque sabemos que comparten muchas características y no necesariamente eh, van a cumplir con, eh, con con este periodo de tiempo tan específico, ¿no? Muchas veces vamos a tener pacientes que van a progresar en mayor tiempo o pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen alteraciones cognitivas muy importantes, pero podría ser a reserva de tener otras pruebas disponibles, como lo que comenta el doctor, la prueba de levodopa o algunos otros estudios. No contamos con algunos otros estudios que serían importantes, ¿no? Como la polisomnografía, ¿no? Que en realidad sí la tenemos, pero tarda un año, ¿no? Entonces en eso ya progresó y ya a lo mejor ya podemos diferenciarlo. Y pues también apoyarnos sobre todo en los estudios de imagen. Como bien comentabas, la preservación de los lóbulos temporales pues va a ser de lo que más tenemos que enfocarnos, ¿no? Aunque siempre se comenta que aunque haya un poco de cambios o de disminución del volumen de los lóbulos temporales o del hipocampo, pues también no descartemos la posibilidad diagnóstica, ¿no? Y incluso ya se han mencionado que hay algunas, de igual manera como la enfermedad vascular, hay etiologías mixtas, ¿no? Enfermedad por cuerpos de Lewy que también tienen componente de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces ya es más frecuente empezar a tener este tipo de diagnósticos. Pero sí, muy interesante. Muchas gracias. Sí, de hecho lo más frecuente pues es que sea mixto, ¿no? Sobre todo aquí en México que tenemos mucha hipertensión, dislipidemia, diabetes. La verdad es que el comportamiento de las demencias como que suele ser mucho
comportamiento mixto. Entonces, así como que a veces es bien complicado detectar una demencia así como que Alzheimer pura o cuerpo de Lewy pura. Entonces, a veces es bien complicado, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, hacer el diagnóstico como que sí es padre, o sea, cuando llegamos a esa meta, a veces es bien complicado porque el desenlace pues viene siendo casi igual para todos los pacientes, no hay como que mucha diferencia, pero la verdad es que sí podemos ayudar un poquito, ¿no? Por ejemplo, si tenemos sospecha de cuerpos de Lewy, por ejemplo, pues si le damos olanzapina al operador, pues ya sabemos que se puede poner más inquieto, ¿no? Entonces podemos usar quetiapina o algún otro tipo de medicamento, clozapina, por ejemplo, para tener mejor control de los síntomas, ¿no? Generalmente, como bien dicen también, por ejemplo, en demencias por cuerpos de Lewy, trastornos bipolares, los antipsicóticos funcionan en dosis muy bajitas y nos va bastante bien. En esquizofrenia y en trastornos de brotes psicóticos y psicosis así en general, que antes dosis mayores les va mejor. Pero en bipolares y en cuerpos pues, de Lewy, que antes dosis bajitas les funciona mucho mejor para control de síntomas. Y pues aquí también hace mucho hincapié en el cuidado de los familiares porque se colapsan muy rápido, ¿no? Como son demencias como que son muy rápidamente progresivas o que empiezan con muchas alucinaciones, con agresividad, a veces se colapsan muy rápido. Ya antes la persona que tiene Alzheimer, pues como que se le olvida dónde está, se le olvidan las cosas y como que pasa muy desapercibido, pero ya cuando el señor que tiene cuerpo de Lewy empieza que quiere machetear a la esposa, alguna cosa así, pues ya como que es bien complicado, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas veces también como geriatras decimos, no, los antipsicóticos o los medicamentos como que no hay que usarlos porque hay que usar la terapia conductual y eso, la verdad es que cualquiera que haya visto un cuerpo de Lewy así como que totalmente clínico, se va a dar cuenta que no, pues pobrecito de los familiares, sí le batallan un montonal, ¿no? De hecho, por aquí tuvimos uno ahí en la UMF, lo vio esta alma, que pues quería matar a la esposa, o sea, ya cada vez tenía más ideas de que quería sacar un cuchillo y lo quería apuñalar porque la estaba engañando, o sea, llegaba a la cosa y decía, es que quiero machetearle, y la esposa así, pues es que me va a machetear un día de eso, yo tengo mucho miedo. Entonces, pues ahí con la pena le soltamos la quetiapina en dosis bien altas, aunque lo durmiéramos, y ya después irlo bajando, porque ahí sí también tiene que ver mucho la integridad del paciente y sobre todo del cuidador. Bien, ¿qué quiere comentar algo más? Bueno, como bien dicen, es bien conocido el solapamiento neuropatológico, ¿no? De estas demencias. Quizá tan solo un 15 o 20% encontramos una demencia, cuerpo de Lewy puro, es decir, sin otros cambios histopatológicos, ¿no? Sin otros cambios histopatológicos. Eh, por ejemplo, también podemos encontrar cambios histopatológicos semejantes a la enfermedad de Parkinson, nada más que los cambios que afectan a la demencia, en este caso, están en el estriado, ¿no? Básicamente, y esos son los que se comportan, como comentábamos ayer, con mayor rigidez, menos temblor, pero mayor alteración de la marcha, ¿no? Eh, yo por ahí leí un reporte en que la mayoría de las necropsias de pacientes con deterioro cognitivo correspondía a demencia, cuerpos de Lewy, como un porcentaje de 10 igualmente, entre 10 y 20%, ya no mucho, ¿no? Lo demás correspondía, como vimos, el solapamiento neuropatológico con la enfermedad de Alzheimer. ¿No? O sea, había placas en inglés, había tau y había beta amiloide, ¿no? Entonces, sí es difícil hablar de, como ustedes comentaron, de demencia
este tipo de demencia pura, ¿no? Exclusivamente. Ahora, en caso de que hablemos de demencia mixta, ¿no? ¿Qué podría o cuál sería que predominara? La enfermedad de Alzheimer junto con cuerpos de Lewy o, perdón, la demencia vascular. Ujú. Porque también se ven alteraciones de tipo vasculares con la neuropatología de los pacientes que tienen este tipo de demencia de cuerpos de Lewy. Ahora bien, ah, ¿qué pasa con la levodopa, por ejemplo, no? Como decía Roger. Mm, podemos usarla como prueba terapéutica, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con la levodopa si la usamos, si vamos incrementando la dosis, ¿no? Suponiendo que no es suficiente la dosis para controlar el temblor o en todo caso la rigidez y la alteración de la marcha. ¿Qué efecto secundario podríamos esperar, sobre todo en nuestros pacientes con demencia? El efecto secundario, uno de los efectos secundarios más frecuentes y más temidos es las alucinaciones. Si no alucinaban antes o alucinaban poco, empezamos el tratamiento de levodopa como prueba terapéutica y probablemente empiecen a alucinar más. Entonces ahí sí hay que tener cuidado cuando empiezan a tener alucinaciones, cuando mejoran o muy poco o prácticamente nada, con el tratamiento hay que quitarlo rápidamente, ¿no? Otra cosa que hay que considerar es que las alucinaciones también pueden ser secundarias, no solo al uso de levodopa, sino al uso de otros fármacos anticolinérgicos, ¿no? Que se estén utilizando por alguna otra razón. Entonces sí hay que ver, este, revisar bien los fármacos todos los fármacos que toma el paciente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, en cuanto al tratamiento, tú hablaste de risperidona. Ahí pusiste Sí, risperidona y que he te ayuda, mencionado ¿no? que sí se podía utilizar, pero que Ketiapina y Rispe pues eran los más utilizados, pero pues con mucha tasa de abandono debido a los efectos secundarios. Ajá. ¿Qué haríamos en caso, bueno, de tener grave confusión o muchas alucinaciones? ¿Cuál escogerías, no? La quetiapina es clásico, ¿verdad? Porque también se ¿Qué tiene? usa en Parkinson. Pero, ¿qué opinan del nuevo fármaco? ¿De El la que, pimavanserina? ajá, ya ves que la FDA lo promueve en Alzheimer, ¿no? Si vieron la última, ¿verdad? Roger lo debe tener ahí, ¿no? Ustedes lo tienen de Nürnberg, ¿no? Y FDA. ¿Tú lo tienes, Roger, por ahí? ¿O tú lo tienes, Elena? Habla específicamente también de no sé, no he visto, ¿eh? Les pregunto. Solamente está como para Alzheimer, Doc, el brexpiprazol. eh, Sí se puede Pero la utilizar, FDA no lo ha aprobado para otro tipo de demencia sí se o puede para otro tipo utilizar, de alteración de pero, la percepción. pero sí la elección sigue siendo idealmente Ketia o clozapina. Y la que comentaron Ujú. Panserina. También hay estudios con eso. La verdad que son los que están como que más estudiados en enfermedad por cuerpo de Lewy. El Brexpi sí ayuda, pero sí está más para enfermedad del tipo Alzheimer. Y de hecho la verdad es que fue un poquito hasta medio por error, porque ya habían hecho varios estudios ahí del Brexpi y no funcionaba para Alzheimer, hasta que alguien
medio loquillo, se le ocurrió empezar a usar dosis más altas y ya vieron que a partir de los 4 miligramos es cuando tiene una tasa de respuesta bastante adecuada. Entonces, en dosis muy altas es cuando llega a funcionar para Alzheimer, pero en dosis bajitas la verdad es que no es superior a algún otro antipsicótico. Ya. Sí, yo sí lo he usado, pero en fronto temporal. Sí, ajá. Nada, que tal, Ahora, la única desventaja es el costo. sí, es Por- cierto, es Ahorita para ir caro. es mal, porque precisamente por el costo, la verdad es que sí sale bastante caro el Brexpi. Se puede usar aripiprazol en dosis más altas y casi alcanza el mismo efecto. Creo que son los 4 miligramos de Brexpi, creo que equivalen como a 40 de aripiprazol. Ahorita se los mando la conversión, pero la verdad es que dicen que sí puede llegar a funcionar y ya como el otro ahí genérico, pues sí es mucho más económico. Ok, bien, de acuerdo. Ujú. Sí, el tratamiento es complicado. ¿Qué otra cosa? Ya hablaron también de, bueno, el apoyo a la familia, ¿verdad? ¿Ustedes qué hacen, por cierto, para apoyar a la familia? Pues es que depende del caso, pero la verdad es que no, al menos en la consulta como que no los puedes ayudar mucho. Normalmente pues los mandamos a medicina física y de rehabilitación para que les enseñen pues el tipo de movilización que deben de hacer. Dependiendo de cómo esté el cuidador, pues los enviamos a psicología para que les enseñen algunas pues formas de no enfrentar al paciente o de no enfrentar pues al familiar o de convencerlos de algunas cosas, pero pues así que digamos que yo creo que hacemos mucho cambio, la verdad es que no. Ok. ¿Tienen alguna información para el cuidador que puedan distribuir ahí en la clínica? ¿Tienen Mm, manuales del cuidador? no, pero sería interesante tenerlos. Ajá, hay varios manuales del cuidador, inclusive hay uno de Lundbeck, hay uno de varios laboratorios. Y hay un manual del cuidador que también hicimos hace tiempo para distribuirlo, ¿no? Lo De que, hecho, eh, lo que hicimos y sí ayudó, pues, eh, los familiares se acercaban para comentarnos que sí habían tenido algún apoyo. Cuando leyeron, hace mucho tiempo, salió un libro que se llama Cuando el día tiene 36 horas. No sé si ya se los había comentado. Seguramente a Roger sí. Entonces, el libro tiene unas nuevas ediciones. Por cierto, hay una nueva edición, creo que del 2023, Cuando el día tiene 36 horas. Ese libro lo tradujo Lilia, la que fundó la Asociación de Alzheimer, ¿no? Que ahora es la Federación Mexicana de Alzheimer. Y entonces, pues lo empezamos a distribuir este, con los familiares en grupos de apoyo, ¿no? Porque otra manera de apoyarlos es formar grupos de apoyo. Eso sí pueden hacerlo ahí en su hospital, ¿no? O sea, con los familiares y sobre todo, fíjate, siempre hay dos o tres o más familiares dispuestos a contribuir de alguna manera para ayudar a los demás o para ayudarse entre sí. Entonces pueden ustedes inicialmente juntarlos y armar grupos pues, similar a los de otros grupos de apoyo como obesidad, alcoholismo, en fin, esto, o a los familiares, inclusive de pacientes alcohólicos. Entonces, pueden hacer un día en la tarde, ¿verdad? Un día en la mañana, pedir un aula y empezar, si no una asociación formal,
sí empezar a difundir un poco de información de las enfermedades y uno aprende mucho, es otra ventaja. Yo aprendí muchísimas cosas de ellos que no sabía, ¿no? Y hasta que cuando uno le toca, cuando uno es cuidador de un paciente, o sea, cuando eres cuidador de tu papá o de tu mamá, caray, te das cuenta de todos los problemas que hay y de que los fármacos, pues, a veces sí ayudan un poco, pero ayuda más el saber qué hacer. Ya, claro, ayuda más el que te acompañen, el que te quieran y el que cuando menos te aconsejen, ¿no? Sí, eso es muy importante, ¿no? Sí. El colapso del cuidador es una cosa muy frecuente, ¿no? Y en estos casos de los pacientes que están alucinando y muy inquietos con lo que quieres es tener una droga para que se esté quieto, ¿no? Porque ni el paciente ni tú puedes hacer nada, ¿no? No sé si ustedes han tenido que cuidar niños que gatean o caminan, bueno, pronto lo van a tener, ¿sí? Pronto lo van a tener. Y van a ver, eso, bueno, no se tarda mucho tiempo porque del gateo al caminar, pues te tardas 2, 3 meses. Y luego, bueno, pues ya. Pero el enfermo con demencia, ay, canijo, ese sí te tarda más tiempo, ¿no? Y luego te enfermas tú. Entonces, sí consideren, sería interesante, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen y ya lo dejan establecido? Sí, sería muy bueno. Por Sería muy ejemplo, acá en el HGF1, como nos dividíamos la consulta, teníamos mucho más tiempo para ver a los pacientes. Y la verdad es que yo muchas veces que hacía evaluaciones geriátricas, veía al paciente y acabando veía al familiar. Y a veces yo le dejaba hasta antidepresivo y como dice Estrella, lo mandábamos a psicología y eso. Claro, si acá en el 2 como estamos bien saturados, a veces con trabajos vemos al paciente, pero la verdad es que sí, sí les iba mucho mejor, porque en la siguiente consulta veíamos que llegaba el paciente con su tratamiento y llegaba el familiar, el cuidador principal ya con su antidepresivo, ya con el manejo por psicología y todo, y la verdad es que pues también estaba menos colapsado, lo cuidaba mejor, todo tipo de cuestiones. Y también la verdad es que muchas veces el informar a los cuidadores les ayuda mucho, porque muchas veces pasa eso de que está alucinando y le quiere dejar un medicamento para algo, pero la verdad es que si está alucinando y el paciente está tranquilo, pues que no hay que hacerle nada, ¿no? Entonces muchas veces tenemos como algunos conceptos un poquito mal, ya cuando explicamos al paciente con calma de que pues no va a dejar de alucinar, que el medicamento es como para que esté más tranquilo, para que no esté agresivo o algo, pues los tranquiliza mucho, pero la verdad es que sí es muy buena táctica dar tratamiento tanto al paciente como al familiar. Y a veces sí llegamos a hacer como un poquito así como de reuniones ahí en la consulta, pero la verdad es que porque tenemos más tiempo acá en el 2 está medio complicado. Se supone que nos van a designar una área de geriatría. Entonces, a lo mejor ahorita que vamos a tener una zona, unas camas ahí de geriatría como tal, a lo mejor se podría empezar a hacer con los cuidadores ahí de la misma área, de los 6 pacientes que vamos a tener ahí a cargo. Entonces, a lo mejor sí se podría empezar a implementar como un programilla por ahí. que- y también que tengan una lista de cuidadores remunerados. Si tienen una lista para ofrecerle, también le digo, mira, aquí tenemos una lista de enfermeras y cuidadores remunerados. Nada más, sí hay que estar pendientes de que, bueno, de que recomienden algo bueno, ¿no? Porque a veces, caray, yo he recomendado a unos que me hablan, oiga, ¿qué me recomendó? ¿No? Pues sí, ¿no? Conocerlos un poco a los cuidadores remunerados. Y la otra que pueden hacer, y eso ah, aquí en el ISSSTE lo hicimos, en el ISSSTE de aquí en la Clínica de Medicina Familiar, abrimos un curso de cuidadores
Y ahí sí, creo que ahí sigue, se hace cada 6 meses, no sé. Ustedes, no sé si en el uno haya el curso de cuidadores, o inclusive ahí en el dos, no sé. No, Roger, no han abierto curso de cuidadores. No, nunca lo hicimos como tal, la verdad es que nomás era como que la consulta, pero se hace como tal, juntar a cuidadores y eso para hacer como un grupo o algo, la verdad es que sí, no, nunca se hizo. Sí, ahí es bueno porque conoces a la gente, muchos cuidadores, fíjate, familiares, eran los que se inscribían al curso de cuidadores, aun cuando ya se había muerto su paciente. Se quedaban solos y entonces querían seguir cuidando. ¿Eh? Algunos eran francamente patológicos, ¿no? Tenían francamente, entonces ahí lo que hacíamos, bueno, se admitían de una primera instancia, pero si lográbamos identificarlos y se daba algún tipo de ayuda psicológica, ¿no? O psiquiátrica. Sin embargo, hay otros que sí realmente tienen vocación, porque ahí se necesita mucha vocación para hacer cuidado. Entonces, vimos gente muy capaz ahí y con muchas ganas de aprender. Y entonces entran al curso de cuidadores, entramos nosotros, entran las enfermeras, entra trabajo social, e inclusive llegaban, nos apoyaban también este, del lado de los abogados, ¿no? Para aclarar los problemas familiares que luego existen, los problemas de la herencia, en todo caso, o pregúntenle a los que están ahorita en el DIF todos los problemas que tienen, ¿no? Lo que hay que saber también, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿verdad?